Hola, hola, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a compartir pantalla. Tratando de compartir acá un documento. Hasta ahora no sale nada, ¿cierto? No. Vamos a tratar nuevamente. Cosas que tengo que proyectar. Esperemos a ver si proyecta. Bueno, preliminarmente, quiero primero que todo pues saludarlo. Hace rato que no había tenido la oportunidad de dar clases con ustedes. El 8 de diciembre y hemos podido compartir nuevamente aquí en este festival. Son varias que quiero, digamos, recapitular para poder tener una introducción adecuada a lo que sería la clase de hoy. En primer lugar, estamos básicamente adentrándonos ya a lo que tiene que ver con las audiencias preliminares. Hace 15 días envié una clase pregrabada que estaba en YouTube relacionada con lo que tiene que ver con la imputación. Voy a aprovechar esta clase hoy para hablar de unas generalidades de lo que son las audiencias preliminares y con varios aspectos de la imputación que quedaron de pronto en el aire, y al final vamos a plantear una clase que entiendo, Andrea, corrígeme si me equivoco, que ya la próxima clase con este grupo es para después de receso de fin de año, o me equivoco, o todavía la otra semana tenemos clase. Vale, perfecto. Bueno, voy estoy cargando, que es el de técnicas de... Este documento que voy a abrir ahora es básicamente un libro que se llama Técnicas del proceso penal y juicio oral dentro del sistema penal acusatorio. Ese documento está en la plataforma cargada. Es un libro azul, un libro de la USAID, el cual hay unos aspectos relevantes que nos van a permitir mirar las características, si es que abre, viendo que está poniendo como mucho problema para abrir, las características generales de lo que es las audiencias preliminares. Por lo pronto voy a hacer una leve introducción señalando que dentro del principio de oralidad que maneja el sistema penal acusatorio, se ha establecido que las actuaciones procesales se dan a través de audiencias. El artículo 153, si no me traiciona la mente, habla sobre una definición de audiencias preliminares, pero yo siempre he criticado esa definición porque realmente no nos dice qué es, sino que nos dice qué no es. Es como si fuese una definición negativa. No negativa por mala, sino negativa porque no nos dice qué es, sino qué no es las audiencias preliminares. Y de ahí entraríamos a deducir qué son o qué asuntos se tramitan a través de audiencias preliminares. Alguien que tenga la bondad y nos lea el artículo 153 del Código de Procedimiento Penal, por favor. Mientras que vemos si por fin abre el documento, si no me toca nuevamente descargárselo para ponérselo acá de presente.
artículo 153. Noción, profe. Sí. Las actuaciones, peticiones y decisiones que no deban ordenarse, resolverse o adoptarse en audiencia de formulación de acusación preparatoria o de juicio oral se adelantarán, resolverán o decidirán en audiencia preliminar ante juez de control de garantía. Perfecto. Si ustedes observan esa definición no les está diciendo qué son las audiencias preliminares, no les está diciendo las audiencias preliminares son esto, esto y esto, sino que les está diciendo que aquellas actuaciones procesales que no se deban resolver en audiencias de conocimiento, teniendo ustedes ya o partiendo de la base que las audiencias de conocimiento son básicamente, ustedes ya conocen que las audiencias de conocimiento son la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral, y es por ello que yo me esforcé tanto para que ustedes asimilaran exactamente qué eran las audiencias de conocimiento y qué se tramitaba en cada uno de esos asuntos. ¿Con qué objetivo? Porque pienso que en este momento, si ustedes hicieron bien la tarea de aprenderse qué se hace en cada una de esas audiencias de conocimiento, en este momento ustedes están en la capacidad de determinar qué asuntos no son objeto de trámite en audiencia de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Y si ustedes tienen la capacidad de determinar esa situación concreta, podrán de manera muy acertada saber que peticiones como, por ejemplo, entregado un vehículo, solicitud de una libertad, la imputación, la solicitud de medida de aseguramiento, etcétera, son situaciones que de manera concreta se van a tramitar en lo que se conoce como audiencias preliminares. Si ustedes observan igualmente la estructura de las audiencias preliminares, pareciere que por regla general estas audiencias se tramitan única y exclusivamente en la etapa de indagación y en la etapa de acusación. De investigación. Sin embargo, se van a dar cuenta a lo largo de la explicación que vamos a ir haciendo sobre audiencias preliminares que esto es completamente falso, o por lo menos no es la regla, o es una regla general, pero que tiene muchas excepciones, puesto que van a ver que hay muchas audiencias que tienen el carácter de preliminares y se tramitan incluso de juicio. Hasta esta altura ustedes tienen que tener claro dos conceptos que hemos venido trabajando desde el principio del semestre. Uno, ¿qué se hace en las tres audiencias de conocimiento? Es decir, ¿qué se hace en la audiencia de acusación? ¿Qué se hace en la audiencia preparatoria? ¿Y qué se hace en la audiencia de juicio oral? Que es algo en lo que yo he venido insistiendo casi que de manera incesante. Y lo segundo, la estructuración de las etapas procesales dentro del marco del sistema penal acusatorio, tema que también tuvimos la oportunidad de ver al principio del semestre, en el cual dijimos que el sistema penal acusatorio tiene básicamente, en cuanto a la etapa procesal, porque tendrá una etapa posterior que es la etapa de ejecución de pena, pero dentro de lo que es la etapa procesal tiene tres etapas concretas. Una, que es la etapa de indagación, que es la que va desde la noticia criminal hasta la formulación de la imputación. Otra, que es la etapa de investigación, que es la que va desde la formulación de la imputación hasta el inicio o la instalación de la audiencia de acusación. Y otra, que es la etapa de juicio, que va desde la instalación de la audiencia de acusación hasta la terminación del juicio oral, y en esas se dan tres etapas que son, o tres audiencias, perdón, que sería la audiencia de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Estos son conceptos que a esta altura ustedes tienen que tener perfectamente claros y perfectamente definidos, porque nos va a permitir entender de una manera más fácil lo que son las audiencias de preliminares. Entonces, fíjense que inclusive en el libro de la USAID, que es un libro bastante didáctico y que ustedes pueden descargar ahí, está en la plataforma,
nos está precisando que las audiencias preliminares se dan en la etapa de investigación, entendiendo que este libro une la etapa de indagación con la etapa de investigación como etapas previas al juicio oral. Sin embargo, si ustedes miran exactamente esta estructura probatoria, particularmente, o esta estructura, perdón, organizacional del proceso penal, de forma particular vamos a observar cómo no es de todo cierto que las audiencias preliminares se manejen únicamente en esas dos etapas o en esas dos subetapas del proceso penal. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Vamos a observar que la dinámica misma de varias audiencias hacen que su realización necesariamente sean en etapa de juicio junto a las diferentes audiencias de conocimiento que se van a ir desarrollando. Como por ejemplo, una solicitud de libertad por vencimiento de términos. Si ustedes buscan el artículo 317, existen unas causales de libertad y entre esas existen 3 que son por vencimiento de término, la cuarta, la quinta y la sexta. Y la causal quinta habla de 120 días contados desde la presentación del escrito de acusación sin que se haya instalado el juicio oral. Necesariamente esta audiencia de solicitud de libertad por esa causal se hace en etapa de juicio. ¿Por qué? Porque si a una persona se le presenta el escrito de acusación hoy y ya han transcurrido 160 días y todavía no se le ha instalado el juicio oral, yo estoy perfectamente facultado como abogado para pedir una libertad por vencimiento de término. Y fíjese que esta puede darse entre la audiencia de acusación y la audiencia preparatoria o entre la audiencia preparatoria y la audiencia de juicio oral. Luego entonces estaríamos en etapa de juicio y es una audiencia preliminar que se está desarrollando en esa etapa. Otro ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que estamos a puertas del juicio oral, es decir, se hizo la audiencia preparatoria y ya estamos pendientes de la realización del juicio oral y se murió el procesado. Ustedes saben que la muerte del procesado es una causal de extinción de la acción penal, por lo tanto lo procedente es pedir una preclusión de la investigación a las voces del artículo 332, numeral primero, y en ese momento entonces se solicita ante un juez de conocimiento, porque vamos a ver que es la única audiencia que siendo preliminar la resuelve el juez de conocimiento, entonces se solicita una audiencia preliminar que se llama la audiencia de preclusión, y esa audiencia, aunque es preliminar, para este caso concreto que estamos colocando, lo estaríamos haciendo en etapa de juicio. Otro ejemplo que se me ocurre aquí, facilito como para darles a entender a ustedes que por regla general estas audiencias se programan en etapa de indagación e investigación, pero hay unas excepciones. Podríamos señalar, por ejemplo, una revocatoria de medida de aseguramiento. Vamos a suponer que a mi cliente le imponen una medida de aseguramiento, si le imponen la medida de aseguramiento estamos apenas en etapa de investigación, pero ya estando en juicio oral surgen unos elementos materiales probatorios que permiten solicitar la revocatoria de la medida. Estando ya entonces en juicio oral, vengo y hago una solicitud concreta de que se revoque esa medida de aseguramiento y ya vamos a ver que esa es una forma de audiencia preliminar de trámite y esa forma de audiencia preliminar de trámite para este caso puntual que le estoy señalando lo estamos haciendo en etapa de juicio. Y así podríamos durarnos un rato larguísimo señalando ejemplos excepcionales en los cuales estando en etapa de juicio se pueden desarrollar audiencias preliminares. Luego entonces es un sofisma que se crea que las audiencias preliminares son las que se hacen en la etapa de indagación e investigación y que solamente en etapa de juicio se hacen audiencias de conocimiento. Lo que sí no va a poder pasar, nunca va a poder suceder, es que ustedes encuentren una audiencia de conocimiento en etapa de indagación o investigación. Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque la naturaleza del proceso penal indica que una vez instalada la primera de las audiencias de conocimiento, que es la acusación, ya estamos en etapa de juicio. Entonces, es importante que tengamos clara esa diferenciación a partir de la idea de que las audiencias preliminares, por regla general, se realizan en etapa de indagación e investigación, pero que de manera excepcional se podrá realizar en etapa de juicio. Pero que las audiencias de conocimiento son exclusivamente de la etapa de juicio y jamás, nunca jamás,
van a ustedes a observar una audiencia de conocimiento en etapa de indagación o de investigación. Hasta aquí estamos claros, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá, sí o no? ¿Se me está escuchando, perdón? Claro. ¿Ah? ¿No se me está escuchando? Que sí, profe, sí se le escucha y... Okay. Y todo claro, ¿no? Todo claro, no hay dudas hasta acá. Bien. Bien, entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el sistema penal acusatorio entonces se lleva, de acuerdo al principio de la oralidad, todas las actuaciones procesales se van entrelazando entre ellas y esa forma de entrelazarse se hace concretamente a través de audiencias. Y esas audiencias pueden ser de dos tipos, audiencias preliminares o audiencias de conocimiento, de acuerdo a la clasificación que hace el mismo artículo 153 que ya leímos. El artículo 154 nos da un listado que es un listado meramente enunciativo. ¿Qué quiere decir que es enunciativo? Que no es taxativo, es decir, solamente señala algunas formas de audiencias preliminares. Particularmente yo les digo que en casi 18 años que voy a cumplir de estar metido en todo este tema del sistema penal acusatorio, porque antes de que entrara incluso en vigencia el sistema, tuve la oportunidad de estudiarlo abiertamente, porque estuve en las capacitaciones que se realizaron cuando iban a entrar al sistema penal acusatorio. Claramente yo he podido identificar más de 200 audiencias preliminares. Cada día hay nuevas. La semana pasada me notificaron de una que nunca la había hecho y que la solicitó un representante de víctima, y yo soy defensor en ese caso, y nunca en mi vida había escuchado esa audiencia. ¿Pero por qué? Porque simplemente cualquier solicitud que ustedes deban tramitar ante un juez dentro de un sistema penal acusatorio y que no sea de las que se deban resolver en las audiencias de conocimiento, se tramitan en audiencias preliminares, y eso deja abierto un boquete demasiado grande. ¿Y por qué deja abierto un boquete demasiado grande? Porque son muchísimas las solicitudes que puede uno presentar dentro de un proceso y que necesariamente no son aspectos que se van a desarrollar en una audiencia de conocimiento. Por lo tanto, se resolverán ante un juez de control de garantías en audiencias preliminares, tal cual como lo ordena el artículo 153. El que día estábamos dentro de un proceso y yo necesitaba que se escuchara a la víctima en un delito sexual, necesitaba que se escuchara a la víctima, pero hay un vacío legal que establece que básicamente los únicos que pueden desarrollar la entrevista a un menor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 150, si no me traiciona la mente, de la ley 1098 del año 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, únicamente la pueden desarrollar la Fiscalía y el juez. Entonces yo decía, pero ¿cómo así que la norma deja un vacío en donde la defensa, en un sistema adversarial, no puede preguntarle directamente o hacer un interrogatorio a esa víctima? Entonces, como no aparecía, solicité ante un juez de control de garantía que habilitara una orden para realizar el interrogatorio. Y ustedes observan, eso se hizo ante un juez de control de garantía. ¿Por qué? Porque la solicitud expresa de que se me habilitara la posibilidad de realizar una entrevista a la víctima no está contemplada en el artículo 154 que vamos a leer, pero como al final del artículo 154 dice o cualquier solicitud similar, eso me habilitó junto al artículo 153 para hacer esa solicitud ante un juez de control de garantías. Y así cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que pueden pedir dentro de un proceso penal que no tenga relación directa con los actos procesales que se dan en las audiencias de conocimiento, lo van a pedir a través de una audiencia preliminar. Leamos el artículo 154, por favor. Alguien que tenga la bondad. Modalidades. Se tramitará en vía preliminar, primero, el acto de poner a disposición del juez de control de garantías los elementos recogidos
en registros, allanamientos e interceptación de comunicaciones ordenadas por la Fiscalía para su control de legalidad dentro de 36 horas siguientes. Sigo. Sí, todas, por favor. 2. La práctica de una prueba anticipada. 3. La adoptación de medidas necesarias para la protección de víctimas y testigos. 4. Lo que resuelve sobre la petición de medidas de aseguramiento. 5. La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales. 6. La formación de la imputación. 7. El control de legalidad sobre la aplicación del principio de oportunidad. 8. Las peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del sentido del fallo. Y 9. Las que resuelvan asuntos similares a los anteriores. Fíjense que ese listado que ya les dije que era enunciativo, es decir, hay muchísimas más, simplemente son unas referencias que hay. Como si yo dijera, bueno, la Universidad de Sucre tiene 600 estudiantes, pero yo cojo como modelo 5 y los muestro. Estos son los estudiantes de la Universidad de Sucre, pero una muestra apenas de lo que sería el universo, en este caso, de audiencias preliminares que existen. Entonces, claramente, como son tantas, yo les dije que yo por lo menos había conocido más de 200 audiencias preliminares, y cada día puede haber más, porque cualquier abogado que se le ocurra pedir cualquier cosa ante un juez de control de garantía que no se va a tramitar en audiencia de conocimiento, lo hará a través de una audiencia preliminar. Entonces, como son tantas, la doctrina se ha puesto de acuerdo en organizar estas audiencias preliminares en 3 grandes grupos. Tenemos entonces las audiencias preliminares de control previo, las audiencias preliminares de control posterior y las audiencias preliminares de trámite. Se entenderían como audiencias preliminares de control previo aquellas en las cuales el juez de control de garantías, como quiera que el juez de control de garantías es el que actúa en las audiencias preliminares, el juez de control de garantías va a ejercer un control de legalidad sobre las solicitudes probatorias o de actos investigativos más bien que vaya a desarrollar la Fiscalía General de la Nación. Es decir, siempre que exista un acto investigativo que deba desarrollar la Fiscalía y esos actos investigativos de alguna manera vulneren derechos y garantías fundamentales como son el derecho a la intimidad, necesariamente debe acudirse ante un juez de control de garantías para que en una audiencia de control previo el juez de control de garantías autorice a la Fiscalía realizar ese acto investigativo. Y claramente existen unas actuaciones que están definidas en la norma, y hay otras actuaciones que, aunque no están definidas en la norma, por vía jurisprudencial, la Corte ha determinado que hay vulneración de derechos y garantías fundamentales y, por lo tanto, la Fiscalía debe acudir ante un juez de control de garantías para realizar una audiencia de control previo. Por eso se llaman así control previo. ¿Qué se entiende por control previo? Un control anterior que ejerce el juez de control de garantía a las actuaciones que va a realizar la Fiscalía. Es decir, antes de que las haga, el juez de control de garantía debe analizarlas y, si considera que están acorde a la normatividad, admitirlas. ¿Y qué pasaría si no se hace ese control previo? La prueba sería ilegal. La prueba que resulta de ese acto investigativo sería ilegal. Ojo, estoy hablando de pruebas en sentido genérico. Realmente lo que surgen ahí son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que puede tener vocación de prueba. Pero en el momento, para no enredarnos con más palabras, hablemos de forma genérica de pruebas. Pero ustedes saben que en materia penal la prueba surge solamente en el juicio oral. Entonces, las audiencias de control previo, que están definidas por la legislación penal, por el Código Procedimiento Penal, Ley 906, son, primero, la adopción de medidas restrictivas de la libertad. Por lo tanto, si existe una orden de captura, esa orden de captura no la va a expedir el fiscal. ¿La expide quién? Un juez de control de garantías a través de una audiencia de control previo. La autorización de cualquier tipo de medida que afecte derechos fundamentales. Autorización expresa por la Constitución. Cualquier tipo de medida, ojo, cualquier tipo de acción o acto investigativo
que vaya a desarrollar la Fiscalía o incluso en algunos casos la defensa y que afecte derechos y garantías fundamentales debe ser aprobada por un juez de control de garantía a través de una audiencia de control previo. Entre estos actos, la norma ha definido el registro personal, la inspección corporal, ya más adelante vamos a ver la diferencia entre registro personal e inspección corporal, la obtención de muestras que involucren al imputado, la obtención de evidencias a las víctimas de delitos de agresiones sexuales o incluso lesionados, la búsqueda selectiva en base de datos, y esta búsqueda selectiva no estaba inicialmente establecida como un acto investigativo que requería un control previo por parte del juez, pero a través de la jurisprudencia se definió que una búsqueda selectiva afecta de manera directa el derecho a la intimidad y por lo tanto requiere una orden o un control previo. Las prórrogas en la intersectación de comunicaciones, y hace poco le puse un ejercicio a los estudiantes de procedimiento penal 2 en donde hablaba precisamente de eso, o sea, conversábamos incluso en clase, que cuando se va a hacer una intersectación de telecomunicaciones y una prórroga de esta intersectación de comunicaciones debe ser avalada por un juez de control de garantías. Si no se hace, la intersectación sería ilegal. Ese es el típico caso que ustedes han escuchado de las chuzadas. ¿Qué era lo que hacía ilegal las chuzadas? Que no habían sido ordenadas previamente por un juez de control de garantías. Y en algunos casos, la actuación de agentes encubiertos cuando se afecta de manera considerable el derecho a la intimidad de las personas. Entonces, fíjense que aquí estamos ya estableciendo que las audiencias de control previo, como una clasificación o una forma de organizar esa cantidad de situaciones que se pueden presentar dentro de un proceso y que se deben tramitar por audiencias preliminares, entonces se ha definido por la doctrina que la forma más fácil de entender todo este tema es ordenándolos por formas de audiencia. Si es un acto de investigación en el cual debe haber un control por parte de un juez de control de garantía y que ese control es previo, se hace a través de audiencias preliminares de control previo. ¿Qué serían las audiencias preliminares de control posterior? Las audiencias preliminares de control posterior son un grupo de audiencias en las cuales ya la Fiscalía desarrolló el acto investigativo. O sea, no es que esté pendiente como en las previas, sino que ya el acto investigativo se desarrolló. Pero una vez desarrollado el acto investigativo, dentro de un término perentorio que por lo general es de 36 horas y en algunos casos de 24, se debe acudir ante el juez de control de garantías para que el juez de control de garantía avale el acto investigativo realizado por la Fiscalía. ¿Cuáles serían los casos? Las capturas excepcionales de la Fiscalía, que es una figura muy exótica dentro del código, pero realmente no es muy común. Eso a través de una sentencia de constitucionalidad C-1001 del año 2005. Los registros y allanamientos. Si en tu casa te hacen un registro de allanamiento, ese registro de allanamiento lo puede ordenar de manera directa el fiscal. No necesita un juez de control de garantías. Pero una vez ejecuten el allanamiento, el fiscal debe, dentro del término de las 24 horas siguientes a la entrega del informe, ir ante un juez de control de garantías para legalizar el allanamiento. Cuando se hacen unas incautaciones, se debe legalizar esas incautaciones en un término perentorio de 36 horas ante un juez de control de garantía. La intersectación de comunicaciones que habíamos dicho que era un acto que requería un control previo, una vez realizado, se debe hacer un control posterior. Retención de correspondencia, recuperación de información, producto de transmisiones telegráficas, etcétera, que esto es cuando hay sobre todo cuando hay inclusive búsqueda selectiva en base de datos. El resultado de esa búsqueda selectiva, y aquí lo vemos en la sentencia C-336 del año 2007, lo estableció, debe hacerse ante un juez de control de garantía, y no solamente eso, sino por eso les decía que por vía jurisprudencial, a través de esta sentencia, la C-336 del año 2007, se condicionó la exequibilidad de esa norma siempre y cuando se hiciera también control previo. Es decir, se tiene que hacer control previo y control posterior. Y todos estos exámenes que ustedes ven acá, todos estos actos investigativos, una vez realizados por la Fiscalía, debe ir ante un juez de control de garantía con posterioridad para que el juez de control de garantía avale la realización de ese acto investigativo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizar
que en la realización de esos actos investigativos no se vulneraron derechos y garantías fundamentales. Por eso es que estamos hablando de que estas audiencias se hacen ante un juez de control de garantías. ¿Cuál es el objetivo del juez de control de garantías? Como su nombre lo indica, controlar que las garantías se respeten. Y desde ese punto de vista, ese control puede ser previo o puede ser posterior. Bueno, hay otro grupo de audiencias que no tienen relación directa con este acto de control constitucional que le ha dado la ley a los actos investigativos a través del juez de control de garantía. Ustedes saben que la figura del juez de control de garantía emerge en el acto legislativo 03 del año 2002, que yo se los mandé a leer en la primera clase, emerge ante el hecho de que si en un sistema penal acusatorio tenemos un principio de igualdad de armas, obviamente había que quitarle a la Fiscalía todas esas funciones jurisdiccionales que tenía, y entre esas la función de controlar sus propios actos investigativos. Entonces, ya hay un juez que controla esos actos investigativos, en algunos casos de forma previa, en otros de forma posterior, que es la regla general, pero hay situaciones en las cuales el juez de control de garantía no actúa ni en audiencia de control previo ni en audiencia de control posterior. ¿Cómo se conocen ese tercer grupo de audiencias? Se conoce como audiencias de trámite, y son audiencias que son necesarias para el impulso del proceso. Aquí hay una clasificación, incluso las que ustedes ven en el artículo 154, en su mayoría son audiencias de control de trámite, audiencias preliminares de trámite, como por ejemplo la declaratoria de persona ausente, la formulación de imputación, que ya ustedes tuvieron un acercamiento a ese tema, vieron la clase que yo les envié, las medidas de aseguramiento, la revocatoria y sustitución de las medidas, cualquier tipo de medida cautelar de carácter real, es decir, por lo menos medidas que se hacen en protección de la víctima y por lo tanto hay algún tipo de orden de congelación de la capacidad dispositiva que tenga el procesado sobre sus bienes. La legalización y aplicación del principio de oportunidad, que es una figura que trajo el acto legislativo que ustedes ya leyeron, el acto legislativo 03 del año 2002. La realización de una prueba anticipada, que es una forma de prueba excepcional que trajo la ley 906, en la cual es una excepción a ese principio de concentración que dice que las pruebas se practican únicamente en audiencia de juicio oral, unas pruebas que se pueden practicar de forma anticipada ante un juez de control de garantías. Y las medidas de protección especial que se hacen a la víctima y a los testigos. Entonces, claramente en este cuadro que ustedes tienen acá, en esa diapositiva que ya ustedes igualmente tienen en su WhatsApp, claramente aquí se establece una clasificación enunciativa de las tres formas de audiencias que existen. Entonces, hasta ahora tenemos claro que audiencias preliminares como son tantas, las ordenamos en tres categorías: las audiencias de control previo, las audiencias de control posterior y las audiencias de trámite. En cambio, las audiencias de conocimiento sí son solamente tres: la audiencia preparatoria, acusación, preparatoria y juicio oral, para decirla en su orden. ¿Está claro hasta aquí lo que hemos dicho, sí o no? Necesito que esté claro, porque cada cosa que diga necesito que esté clara para poder avanzar, porque si no está claro no vamos a poder avanzar, porque no vamos a entender lo que viene. Una duda. Cuéntame. La audiencia, bueno, no sé si lo mencionó, la audiencia de legalización de captura cuando en flagrancia se hace en posterior a la de trámite. No, posterior. Es una audiencia de control posterior, sí. Es un acto investigativo, un acto procesal que debe ser sometido a un control y es un control posterior. No lo había mencionado, pero gracias por la pregunta porque me permite aclarar. Pues repito, este listado que está aquí no son las únicas de control previo. Este listado es enunciativo. Aquí hay algunas. Aquí podemos colocar esa, por ejemplo, el control de legalidad sobre la captura. Tanto la captura en flagrancia como la captura por orden judicial. Porque en ambos casos igual hay que ir a un juez de control de garantía y someterlo a un control de legalidad. Entonces, esa sería otra forma de audiencia de control posterior. Siempre que tú veas que el juez de control de garantía lo que entra es a revisar la legalidad de una actuación, estamos en una audiencia de control posterior. Cuando el juez de control de garantía avala
la realización de un acto procesal o un acto investigativo que afecte derechos y garantías fundamentales, estamos en una audiencia de control previo. Y este tipo de audiencia de control de trámite, perdón, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, pero es que hay varios compañeros que están intentando entrar a la reunión y no los aceptan. Andrea, tú estás, maneja el control del ingreso, por favor, colabórame con eso. ¿Será que Andrea se desconectó? Andrea, ¿estás conectada a la clase? Andrea Pérez. No, Andrea Castillo. Andrea Castillo, sí, la monitora. Ok. Bien, listo, gracias, Andrea. Entonces, retomo que las audiencias entonces de control previo son aquellas en las que el juez de control de garantía lo que hace es avala o permite realizar un acto investigativo. De control posterior revisa una actuación que ya se hizo y las de trámite tienen como objetivo impulsar, es decir, no va a ser un control de un acto investigativo ni una revisión del acto investigativo, sino que se va a realizar con el propósito de impulsar el proceso. Vamos a suponer que el procesado no aparece y la fiscalía tiene ese caso ahí, le va a prescribir y no hemos podido procesar al señor porque el señor no aparece. Como por ejemplo, hace poco se capturó a Otoniel, este señor de las Macrin, pero hasta antes de que se capturara a Otoniel ha podido tener 5.000 procesos en Colombia por diferentes delitos y como no había podido ser ni capturado ni llevado ante las autoridades, simplemente los procesos esos se seguían como persona ausente. ¿Sí? Como persona ausente. No podíamos frenarnos porque Otoniel no aparecía. Entonces se adelantaba el proceso, se declaraba persona ausente y se seguía la investigación o el proceso. La imputación, un acto de vinculación formal de la persona al proceso, se hace a través de una audiencia de trámite. La imposición de una medida de aseguramiento, sea privativa o no privativa de la libertad, se hace a través de una audiencia de trámite. La revocatoria, sustitución de la medida, y así vamos a ver muchísimas audiencias. Es más, les adelanto desde ya, yo voy a hacer mucho énfasis en el estudio de estas audiencias preliminares de trámite. En estas vamos a hacer mención a la más importante, pero no a todas, porque finalmente van a darse cuenta ustedes que como quiera que en procedimiento penal 2 vamos a afincarnos en el estudio de los actos investigativos de manera concreta, la mayoría de estos temas los vamos a tratar en procedimiento penal 2. ¿Hasta ahora está claro o hay otra duda para poder continuar? Hola. Perdón, repito la pregunta. ¿Está claro o no está claro? Bien, profe, todo vamos bien. Bien, perfecto. Oye, pero yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué les cuesta tanto trabajo responderle a uno cuando uno pregunta, ¿se me escucha o no se me escucha? Todo el mundo se queda callado. ¿Está claro o no está claro? ¿Por qué cuesta trabajo responder eso? Sí, no. O sea, no sé, profe, tienes que estar revisando. Vale, yo les agradezco, por favor, cuando se pregunte si está claro algo, sí, díganme sí o no, porque uno acá está loco y uno no sabe si fue que se le cayó el sistema y no están escuchando o qué pasa. Entonces, por favor, cuando uno pregunte, ¿se me escucha? ¿Está claro o no está claro? Por educación, por lo menos, respóndanle a uno, profesor, si está claro o no está claro, o profesor, ¿se escucha o no se escucha? Por favor, se los agradezco encarecidamente. Bien, entonces, desde ese punto de vista, como ya quiera que habíamos dicho que los jueces de control de garantía, por lo general, tienen o están habilitados o facultados dentro de ese ejercicio constitucional o de ese rol constitucional que se les dio a revisar vulneraciones a derechos y garantías fundamentales. Básicamente podríamos decir en forma general que siempre que haya vulneración de derechos que tengan relación con la dignidad, como serían las inspecciones corporales, la obtención de muestras que involucren al procesado, el reconocimiento o revisiones de exámenes corporales que se le hacen
a las víctimas de lesiones o agresiones sexuales. Siempre que hay vulneración al derecho a la dignidad, estaríamos necesariamente ante la necesidad de hacer una audiencia de control previo. Siempre que hay violación a derechos como la intimidad, se tiene que hacer una audiencia de control posterior. Y obviamente también cuando hay violación a la dignidad, esos actos se revisan en audiencia posterior. Digamos que esto va de lo más a lo menos. Y finalmente, cuando hay únicamente vulneración a lo que tiene que ver con derecho a la propiedad, incluso a la libertad en algunos casos, en el caso de la imposición de la medida de aseguramiento, se debe hacer audiencias de trámite. Ese sería, digamos, el fundamento de la clasificación de los 3 tipos de audiencias, que es, repito, una clasificación de tipo doctrinal. En la ley no aparece por ningún lado esa clasificación, pero la doctrina lo ha hecho de esa manera para ir de una u otra forma organizando un poquito todo este tema de las audiencias preliminares que es tan extenso. Entonces, ahora vamos a la diapositiva 56, y vamos a comenzar a hablar de una de las audiencias preliminares de trámite más importantes, que es la audiencia de imputación. La figura de la imputación, como ya ustedes pudieron observarlo en la clase que tuvieron la oportunidad de escuchar, es un acto de vinculación del procesado a una causa penal. Es decir, cuando la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que permita inferir que la persona pudo probablemente haber sido el autor o partícipe de la conducta, realizaría una imputación, que es entonces, como ya lo había dicho, un acto de vinculación formal de la persona al proceso, en la cual a la persona se le da a conocer que contra ella existe una investigación y que además esa información que se le está dando a la persona de que contra ella existe una investigación va acompañada de una relación de los elementos probatorios que se fundamenta la Fiscalía para afirmar eso. Y además de eso, con la posibilidad de que la persona acepte o no acepte cargos. Leamos por favor el artículo 286. Profe, ¿por qué no pone las diapositivas en grande? Sí, pero no estamos en este momento viendo las diapositivas. Lean por favor el artículo 286. No, pero si es que... La formulación de imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado en audiencia que se lleva ante el juez de control de garantía. Entonces, fíjense que la norma nos está diciendo todo. La formulación de la imputación es un acto en el cual la Fiscalía, de entrada nos está diciendo que es la Fiscalía la que realiza la imputación. La Fiscalía le da a conocer a la persona que contra ella se está iniciando una investigación. Y además de eso, nos está adelantando la norma que esa audiencia se hace ante un juez de control de garantías. Luego entonces estamos frente a una audiencia ¿qué? Preliminar. Recuerden que siempre las audiencias preliminares se hacen ante juez de control de garantías. Excepcionalmente hay una audiencia que aunque siendo preliminar, la hace el juez de conocimiento, pero esa es una excepción y es la audiencia de preclusión. El resto, todas las audiencias preliminares siempre van a ser ante juez de control de garantías. Entonces, el artículo 287 nos dice cuándo la Fiscalía tiene los elementos suficientes para presentar la imputación. ¿Quién lee, por favor, el artículo 287? Situaciones que determinan la formulación de la imputación. Fiscal hará la imputación fáctica cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o de la información legalmente obtenida se pueda inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga. De ser procedente en los términos de este código, el fiscal podrá solicitar ante el juez de control de garantías la imposición de la medida de aseguramiento que corresponda. No se te escucha.
Alguien, por favor, que le colabore a la compañera, o a mí que se me cayó el sistema y no estoy escuchando por eso. Wow, profesor. Todos le escucharon a la compañera el artículo. Yo particularmente me perdí una parte de la lectura. Se me perdió el audio. ¿Ustedes escucharon la lectura de la compañera? Lo escuché todo, Sí. profesor. Sí, Sí, bueno, entonces fue a mí que se me cayó el sistema acá. Bien, entonces, el artículo 287 básicamente nos señala que la imputación, primero que todo, es fáctica, jurídica y probatoria. Es decir, es tridimensional. Yo por acá había visto un punto, pero puede servir en este momento para ilustrar de forma mejor aquí. Ya se me fue. Vamos a aquí. Piense que la imputación, así como en su mayoría, las solicitudes presentadas ante un juez de control de garantía tienen una triple dimensión. Fáctica, que tiene que ver con hechos. Jurídica, que tiene que ver con la regla o la ley. Y probatoria, en cuanto a que tiene que estar fundamentada en unos medios de convicción que son elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida. ¿Qué quiere decir esto? Que el fiscal, que es el encargado de hacer el acto de informar al procesado que contra él se le está llevando una investigación y que sería el acto de vinculación formal de la persona al proceso, tiene que dar una relación de hechos que tiene que ser muy clara, muy clara. Ejemplo, el 20 de mayo del año 2021, el señor Juan Pérez, mientras se dirigía con su familia a hacer una vuelta en una entidad financiera, esta persona retiró la suma de 5 millones de pesos y al salir de ese lugar, Pedro y María lo abordaron y utilizando un arma de fuego, sometieron a su familia y le quitaron el bolso en donde esta persona había colocado la cantidad que había retirado del banco. Al salir del lugar de los hechos, por voces de auxilio dadas por la víctima, la policía se alertó y logró la captura de estas personas. Ahí es una relación de los hechos. Claramente, en lo que tiene que ver con la parte legal es adecuar esos hechos a una norma. En este caso, el fiscal tendrá que decir la conducta realizada por Pedro y María, creo que fueron los nombres que dije, por Pedro y María, constituye un delito que se conoce como hurto calificado y agravado, el cual se encuentra tipificado en el Código Penal, artículo 239, 240 y 241. Inciso C, pues, colocando a la víctima en situación de indefensión, ¿no? Luego se le dice, la Fiscalía cuenta con elementos probatorios, como son la declaración de los oficiales de policía, quienes realizaron la captura, la declaración de la víctima, quienes señalan la participación de estas dos personas como las que realizaron el acto de encañonarlos y quitarles el bolso. Existen unas cámaras de seguridad del centro comercial, las cuales lograron captar el momento del asalto. Además de eso, la Fiscalía cuenta con un acta de incautación en donde a estas personas se les incautó el dinero encontrado y que era de propiedad de la víctima. Tenemos los testimonios de Carlos y Felipe, personas que pudieron presenciar no solamente la ocurrencia del hecho, sino también la captura. Entonces, ¿eso es qué? Una relación de los hechos. Después a la persona se le dirá que él tiene la oportunidad de aceptar cargos, y en caso de aceptar cargos, le dará una rebaja punitiva consistente en tanto. Eso es, esto que acabo de decirle, es el acto de imputación, que repito, es fáctica, jurídica y probatoria. Tiene es tridimensional en cuanto a que tiene 3 puntos: fáctico, jurídico y probatorio. ¿Vale? Y eso es lo que debe argumentar el fiscal al momento de hacer la imputación, y así también cualquier otra solicitud que haga en tu juez de control de garantía
debe sustentarse fáctica, jurídica y probatoriamente. Miremos, por favor, el contenido de la imputación que está en el artículo 288. ¿Quién tiene la bondad de leer? Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente. Primero, individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citación. 2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el desconocimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física, ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. 3. Puede el investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. Bien. Entonces, fíjense que eso que acabo de señalar es los aspectos fundamentales que hacen parte de la audiencia de imputación. Hay varios puntos, porque finalmente en la clase que yo les envié, que muy seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de ver, yo hago una explicación muy general de lo que es la imputación. Además de eso, comento cuáles son las consecuencias jurídicas de la imputación. Incluso señalo que en la ley 1826, que es el sistema penal abreviado, se eliminó la imputación como un acto procesal, en algo que a mí particularmente me parece que fue un error garrafal y que hoy en día estamos sufriendo las consecuencias de ese error legislativo de haber eliminado la imputación y haberse querido reemplazar por un traslado escrito de acusación, tratándose de hacer el proceso un poco más rápido, es decir, que tengan menos actuaciones, pero eso realmente ha provocado más problemas que soluciones. Pero en fin, lo que les quiero señalar con esto es que vamos a mirar ahora, como quiera que en la clase ustedes tienen ya las generalidades del tema, vamos a mirar aspectos muy puntuales que necesito que queden muy claros en lo que tiene que ver con la figura de la imputación. Igual, en el libro que yo les estoy poniendo de presente, que es la obra de técnicas del proceso penal, exactamente en la página 103, si ustedes lo desean consultar, en la página 103 aparece 113, aparece una explicación, la audiencia de imputación, cada una de las etapas. Ustedes observan aquí, vamos a ponerlo un poquito más en grande para que lo vea la compañera. Ok. Bien, aquí tenemos entonces la formulación de la imputación, que está en el artículo 286 al 293, y aquí hace una explicación muy detallada de esta y de las demás audiencias preliminares. Este es un texto que ustedes lo pueden aplicar de consulta en este tema que estoy hablando como complemento de la clase. Tenemos cuál es el objetivo de la audiencia, entonces comunicar a la persona la calidad de imputado, que ya lo habíamos dicho, un acto de comunicación, dar a conocer al imputado los hechos, ya lo habíamos manifestado, acuérdense que es fáctica, jurídica y probatoria, permitir la defensa a partir de allí, que esto es una situación que es verdad, entre comillas, porque finalmente la persona desde que tiene conocimiento de que contra ella hay un proceso penal, así sea antes de la imputación, se le activa la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa. Determina el inicio del tiempo que tiene la Fiscalía para realizar un preacuerdo, formular acusación o preclusión, y esto lo determina el artículo 175, que si ustedes lo leen, el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal dice que a partir de la imputación la Fiscalía tiene 90 días para presentar acusación o para precluir. Otro punto importante es que permite al imputado que manifieste si acepta o no acepta cargos. Concretamente hay 3 etapas, ya lo habíamos mencionado anteriormente, dentro del proceso, en las cuales el procesado puede aceptar o no aceptar cargos. La primera es en la audiencia de imputación, la otra ya ustedes lo vieron en la audiencia preparatoria y en la audiencia de juicio oral. Entonces, básicamente esas serían 3 consecuencias, pero hay muchas más, como por ejemplo, a partir de la imputación se suspenden los términos
de prescripción penal y estos comienzan a contar, se interrumpe de la acción penal, y estos comienzan a contarse de nuevo por la mitad inicialmente planteado. Otro importante, que es una consecuencia jurídica de la imputación, es que a partir de la imputación, al procesado por el término de 6 meses, se le congela el derecho dispositivo sobre bienes sujetos a registro. Es decir, si imputan a Juan y Juan tiene un carro, tiene una moto, tiene una casa, durante el término de 6 meses no puede enajenar esos bienes sujetos a registro porque se entiende que son una forma de garantizar los derechos de la víctima. Entonces, en sí, básicamente, si ustedes lo miran de esta manera, la imputación es un acto procesal importantísimo, por eso es una audiencia preliminar de trámite, que permite la realización de nuevas audiencias. Es más, el mismo artículo 287 nos dice que hay una consecuencia adicional, y es que a partir de la imputación, la persona se le puede solicitar una medida de aseguramiento. No se le podrá solicitar una medida de aseguramiento a una persona que no ha sido imputada, o por lo menos la ley 1826, que, repito, cambió la imputación por un traslado no escrito de acusación, si la persona no ha sido, no se le ha dado en traslado a ese escrito de acusación. La iniciativa de esta audiencia, evidentemente, la tiene la Fiscalía, porque la Fiscalía es la que tiene la obligatoriedad de formular la imputación y darla a conocer al procesado que contra ella hay una investigación. ¿Cuál es el fundamento jurídico? Que la persona, que existe una conducta punible, obviamente, y que esa persona está identificada e individualizada como el posible autor o partícipe de la conducta, sea porque fue capturado, porque existe una orden judicial o simplemente porque existen elementos probatorios que le han permitido a la Fiscalía determinar que esa persona pudo haber sido quien cometió la conducta punible. La existencia de fundamento fáctico está dada en que existen unos elementos probatorios, elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, etcétera, que permita determinar que esa persona fue autora o partícipe, repito, de un comportamiento, de una conducta que está establecida por el legislador como típica. ¿Quiénes participan de forma obligatoria en la audiencia? El fiscal, el defensor y, ojo, el imputado, porque es a él que se le hace el acto de conocimiento. Sin embargo, es importante que aclaremos los términos del artículo 291, que establece la posibilidad de que se pueda realizar imputación sin la presencia del imputado. Y aquí es uno de los puntos que traje como importancia para clarificar. Por favor, leamos este y el siguiente. ¿Quién nos puede hacer el favor de leer la diapositiva? La imputación ciertamente es un acto. Sin ese acto no puede haber aquel estado que se indica con la palabra imputado, como no puede haber un condenado sin condena. Curioso, sin embargo, que ese acto en la legislación, como en la doctrina, haya quedado en la sombra. Aquí. No puede haber imputado sin imputación. De esto colegimos que A. El rol del imputado otorga determinadas garantías consagradas en la Constitución Nacional. B. La imputación será violatoria de la Constitución cuando la incorrección del acto que la contiene impida al imputado ejercer todos los derechos constitucionales fundamentales. Por lo tanto, para saber cuándo la imputación satisface las garantías del debido proceso, debemos acercarnos a su concepto. Continúa. Giovanni León conceptualiza la imputación así: la atribución a una persona de un hecho determinado que constituye delito. Julio Mayer señala que imputar un hecho significa recriminarlo con todas sus circunstancias y elementos, tanto materiales como normativos, físicos o psíquicos. Señalemos que en el acto procesal de imputar tanto se atribuye como se recrimina el hecho supuestamente ilícito. Toda imputación presupone una descripción de un núcleo fáctico, pero no se agota en ella. Necesita además una atribución y una recriminación. Atribuir, designar al inculpado un rol participativo en el hecho que se le indica. La recriminación conlleva un juicio de reproche nacido de la confrontación de la conducta real atribuida al imputado con la conducta debida o exigida por el ordenamiento jurídico.
Bien, entonces fíjense que básicamente, claramente aquí estamos señalando no solamente los elementos de la imputación, sino estamos señalando que la imputación es un reproche que se le hace a la persona en donde se le está señalando, usted cometió este hecho y por lo tanto el proceso, de continuar el proceso, se le va a imponer esta pena, dándole a la persona, en este caso, la oportunidad de que acepte cargos. Pero la pregunta es, ¿puede haber imputación sin la presencia del imputado? La respuesta nos la da el artículo 291, que habla de la figura de la contumacia. ¿Quién puede, por favor, leer el artículo 291? Si el indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código sin causa justificada, así sea sumariamente, no pareciere a la audiencia, esta se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si este último tampoco concurriere a la audiencia sin que se justifique su inasistencia, el juez procederá a designarle defensor en el mismo acto de la lista suministrada por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, en cuya presencia se formulará la imputación. Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos la norma? La norma nos está diciendo básicamente que se puede de manera excepcional realizar una imputación sin la presencia del procesado. La regla general es que no. La regla general es que el procesado esté en la audiencia porque es a él al que va dirigida la imputación. De hecho, la imputación no va dirigida al abogado, va dirigida al procesado, que es al que le comunican de forma clara, sucinta, cuáles son los hechos que esa persona cometió y que lo lleva a que esté vinculada formalmente a un proceso. Pero desde ese punto de vista, el artículo 291 establece una figura que se llama la contumacia, que es diferente a la declaratoria de persona ausente. En la contumacia, la persona, habiendo sido citada formalmente para la imputación y teniendo la fiscalía la prueba de que la persona conoce de que ha sido citada para la imputación, se negare a comparecer, como no podemos mantener un proceso ahí digamos, en el aire, sino que necesitamos de alguna manera avanzar en el proceso, lo que se hace es que el fiscal solicita al juez de control de garantía que la persona sea declarada en contumacia, es decir, sea declarada contumaz. ¿Qué significa que es contumaz? Que la persona sabe que tiene el proceso, pero es renuente a asistir al proceso. Entonces, ¿qué se hace? Se le formula la imputación, y aquí quiero aclarar, no es que se le formula al abogado, no, sino que en presencia del abogado y en ausencia de su defendido, se le formula la imputación. Obviamente que el abogado no se le va a preguntar si la persona acepta o no acepta cargo. ¿Cómo va el abogado a disponer de eso si es una facultad que solamente el procesado sabe si va a aceptar o no va a aceptar cargo? Pero por lo menos lo que tiene que ver con el acto de conocimiento, es decir, de información de cuáles son los hechos, cuáles son los elementos probatorios y cuál es la norma en la que se ajusta presuntamente a sus hechos, se le informan al abogado y el abogado le tocará informárselo a su defendido. Si el abogado tampoco acude, es decir, no acude un abogado particular, se utiliza la lista de la Defensoría Pública para declarar la contumacia. Obviamente que contra esta decisión proceden los recursos de ley, pero eso es la contumacia. La contumacia es la declaratoria o el reconocimiento del juez de control de garantía de que el procesado es renuente a comparecer al proceso para ser vinculado formalmente a través de una imputación y por lo tanto decreta la posibilidad de que ese acto de comunicación se le haga a su abogado. Eso es la contumacia, por lo tanto, si yo pregunto alguna vez, ¿se puede realizar una imputación sin presencia del procesado? La respuesta es sí, de manera excepcional cuando hay una contumacia. Bien. Leamos por favor la diapositiva que está proyectada. Elementos fundamentales del acto imputativo. Primero, el descriptivo.
Abarca un relato pormenorizado del iter criminis, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo. La imputación debe describir acabadamente el hecho y el rol que le cupo hipotéticamente al inculpado en ese iter criminis. La imputación deberá describir todas y cada una de las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se tentó o consumó ese hecho. La atribución no puede ser incompleta o imprecisa en lo relativo a la intervención del imputado. Se debe precisar el carácter de autor, coautor o partícipe. A mí me parece que esta diapositiva es muy importante en cuanto a que miren que la imputación tiene que ser lo más completa posible en cuanto a los elementos descriptivos del comportamiento. Es importante que tengamos en cuenta que hay circunstancias o hay acciones que, por muy insignificantes que parezcan, son determinantes dentro de una conducta punible. En una ocasión una señora me consultaba, me decía, profesor, doctor, imagínese que mi hijo tiene un problema en la fiscalía porque él una vez con unos amigos participó en un robo. ¿Cuánto cree usted que le puedan dar de pena a él si la fiscalía lo llegara a condenar? Y depende del robo. Porque si la persona lo que hizo fue un simple raponazo, estaríamos frente a un hurto simple. Pero si la persona lo que hizo fue no un raponazo, sino que le quitó el mismo bolso a la señora, pero poniéndole un arma blanca, un arma de fuego, ya estaríamos frente a un hurto calificado. Pero si además de eso lo hizo en apoyo de otra persona, estaríamos en un hurto calificado y agravado. Entonces, fíjense que son circunstancias que parecen no importantes, pero cada una de ellas va sumando a la calificación jurídica de la conducta. Entonces, lo mismo que pasa acá en la fiscalía. La fiscalía debe a la persona dar un relato pormenorizado de todo lo que fue el iter criminis, todas las circunstancias que hicieron parte de ese delito, en circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de todos aquellos aspectos relevantes que tengan algún tipo de implicación jurídica. Igualmente, se tiene que precisar frente al imputado la calidad en la cual está dentro de la conducta. Hace poco tuve una imputación y no se pudo hacer porque yo dejé unas observaciones ahí como abogado y el juez consideró que la fiscalía debería retirar la imputación y reformularla, porque finalmente la fiscalía tras de eso estuvo terca y no quería retirar, no quería pues precisar esos aspectos. Yo le decía, hombre, a mí me tienen que decir en calidad de qué está actuando mi defendido. Si está actuando en calidad de autor, si está actuando en calidad de coautor, qué tipo de coautoría se le está atribuyendo, coautoría propia o coautoría impropia. Si es cómplice, cuál fue la ayuda que prestó. ¿Sí? Inclusive, precisarme concretamente el hecho. Yo creo que con los estudiantes de quinto semestre toqué hace poco ese tema que les estoy comentando, que es la segunda vez en la semana que hago referencia a eso, pues, allá por otras circunstancias, en donde hablábamos de por lo menos en los actos vandálicos estos que hubo en el marco de las protestas sociales. Muchas veces la fiscalía lo que hacía era que imputaba genéricamente a las personas los daños. Entonces, si capturaban a Juan y Juan estuvo vinculado a las protestas, entonces a Juan le querían atribuir la existencia de una cantidad de daños que hubo en el marco de la protesta. Pero entonces, concretamente, a mí me tenían que decir cuál era la acción que se le estaba reprochando a esa persona. No, que Juan rompió todos los vidrios de la alcaldía. O sea, fue él, la fiscalía tiene soporte para determinar que fue él el que rompió todos los vidrios de la alcaldía, o solamente tiene elementos para determinar que rompió una sola ventana, o no tiene elementos para determinar que rompió ninguna ventana y solamente por el hecho de estar participando en las protestas le están atribuyendo un acto. Es un tema en donde la precisión por la persona y la norma jurídica tiene que estar en completa comunión. Es decir, no puede ir por un lado los hechos y por otro lado la adecuación típica de la conducta. Veamos este punto, juicio de reproche normativo, por favor. Alguien que lo lea. Solo se puede recriminar una conducta a quien se supone que ha violado el ordenamiento legal. Esta es la nota más distintiva de imputación, dado que ella es el acto de recriminar una conducta ilícita reprobada por la ley.
A manera de conclusión, ensayamos un concepto acerca de la imputación procesal. Es un acto procesal, formulado por el órgano de persecución penal, público o privado, por el cual se le atribuye a un imputado una acción u omisión específica reprobada por la ley. Debe realizarse de forma clara, precisa, circunstanciada e integral y en tiempo oportuno. Bien, leamos esta parte, la imputación y el interprocesal. En el interprocesal, perdón. Es el primer segmento del principio de congruencia o consonancia, dado que la identidad o correlación sucesiva que el citado principio exige empieza en la imputación. En la imputación nace la atribución del hecho con determinadas precisiones y circunstancias que luego deberán trasladarse, sin alteración, durante todo el proceso a otros actos procesales. Principio de inmutabilidad fáctica. En el proceso penal, la congruencia exige que el núcleo fáctico sometido al juzgamiento sea esencialmente el mismo a lo largo de todo el proceso. La segmentación del principio de congruencia permite el origen de la denominada teoría de la imputación procesal válida. Este es un punto que quiero hacer una pausa y por eso lo quise traer a colación acá en las diapositivas, porque miren que los actos procesales tienen que ir concadenados, o sea, son una cadena que tiene varios eslabones y cada eslabón tiene relación con el que viene. ¿Por qué? Porque los hechos que fueron objeto de imputación deben guardar congruencia con los hechos que son objeto de acusación, y los hechos que son objeto de acusación tienen que guardar congruencia con los hechos que son materia de condena. La Corte ha precisado mucho el tema de la congruencia y en muchos aspectos ha dicho que la congruencia realmente debe estar dentro de lo que es la acusación y la sentencia, es decir, que la persona sea condenada por los hechos que realmente fue acusada. Sin embargo, no podemos desestimar que los fundamentos, sobre todo fácticos, de pronto pueden cambiar los jurídicos, pero los fundamentos fácticos contenidos en la acusación deben ser los mismos que fueron objeto de imputación. De tal suerte que si se llegase a cambiar, sea adicionando cualquier tipo de acción, debe realizarse una nueva imputación. Hace poco, o más bien lo voy a explicar de una manera más sencilla. Si se realiza un acto de imputación de un determinado comportamiento y ese comportamiento tiene relación en cuanto al núcleo fáctico, se puede cambiar la adecuación típica, o sea, lo que se conoce como el nomen juris, el nombre del tipo penal, se puede cambiar, pero los hechos no pueden cambiar. Entonces vamos a suponer, Juan agrede físicamente a María, con quien convivió y tuvo varios hijos. Entonces, claramente, en la imputación le van a hacer el relato. Usted llegó el día tal, por una discusión que hubo por el tema de los regalos de Navidad de los niños o la ropa de Navidad de los niños. Juan cogió, no sé, una piedra y le tiró la piedra en la cabeza y escalabró a María. Esos son los hechos. Inicialmente la Fiscalía adecuó esos hechos en lo que es el delito de violencia intrafamiliar. Si después o posteriormente la Fiscalía determina que ahí no había un vínculo o no hay una familia conformada, porque ya María tiene un nuevo vínculo marital con otra pareja y Juan también, y que por lo tanto lo único que une a Juan y a María es los hijos menores que fueron el objeto de la discusión, la Fiscalía puede considerar que aquí no hay un delito de violencia intrafamiliar, sino un delito de lesiones personales. Pero miren que la Fiscalía los mismos hechos los encaja en una conducta diferente, que en este caso sería la conducta de lesiones personales y ya no en violencia intrafamiliar. Pero los hechos no cambiaron, el núcleo fáctico es el mismo. Lo que no puede hacer la Fiscalía es llegar a la acusación y meter elementos que no estuvieron en la imputación. Entonces, si hay un concurso sucesivo de conductas y la Fiscalía no hizo mención de ese hecho en la imputación, no puede anexarlo en la acusación. Entonces, si se da cuenta de eso con posterioridad, tendrá que hacer una nueva imputación y de pronto después pedir una conexidad, lo que sea, pero no puede llegar a la acusación sin que haya habido hechos que hayan sido objeto de planteamiento en una imputación. Yo tengo una dificultad en un proceso que tengo ahora. Hace poco
surgió esa discusión con la Fiscalía. Yo soy en ese caso representante de víctimas, y la Fiscalía planteó unos hechos, y producto de la investigación posterior surgieron unos nuevos elementos que hacen determinar que lo que hubo ahí en ese caso no fue una estafa, sino un fraude mediante cheque. Entonces yo le he insistido a la Fiscalía que la Fiscalía debe realizar una nueva imputación para poder anexar esos hechos nuevos y poder de esa manera adecuar de manera más precisa la conducta, no en el delito de estafa, sino en el delito de fraude mediante cheque, y ahí es donde he tenido de pronto la discusión con ese fiscal. Pero el punto es que a lo que yo quiero llegar es que debe hacerse un respeto o una congruencia entre los hechos que fueron objeto de imputación y los hechos que fueron objeto de acusación y posteriormente que van a ser objeto de condena. No puede ir por un lado la imputación y la condena por otro. No puede ir por un lado la imputación, la acusación por otro y la condena por otro. Todo tiene que estar correlacionado. Veamos este punto de los requisitos para la validez de la imputación. Y yo quiero pedirles un permiso, una dispensa a ustedes. Yo estoy despierto desde las 4 de la mañana, que tengo mi desayuno. Yo, mientras que se da la clase, no sé si apago la cámara, voy a ir comiendo algo porque me puede dar una gastritis y ya uno no puede estar dando esos lujos. Ustedes que son jóvenes pueden durar un tiempo ahí, pero yo no. Yo voy a apagar aquí un momento la cámara para que no se vea tan feo y voy a estar comiéndome aquí un emparedado que me trajeron para que no me vaya a dar una gastritis. Bien, lean por favor. Perdón, alguien que tenga la bondad de leer la diapositiva, gracias. Imputación clara e indudable. Es clara si el imputado comprende cabalmente cuál es la acción u omisión que se le atribuye y el resultado que se le recrimina. Para que el imputado tenga esa comprensión cabal, es necesario formularle una imputación asertiva, exenta de ambigüedades, donde estriba la ilicitud que le reprocha y cuál es el error protagónico que se le atribuye. El imputado no puede tener ninguna dudabilidad con relación a la acción y el resultado. Esto es meramente objetivo. La conjetura queda acotado a la presunta participación que se atribuye al imputado en el hecho concreto que se investiga. Miren que este punto es importante. La norma establece en un artículo que leyó la compañera hace un momento, que fue el artículo 288, dice, una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. Cuando se habla de una explicación clara y sucinta, lo que estamos queriendo señalar con esto es que la Fiscalía no tiene que buscar palabras rimbombantes. La Fiscalía tiene que ponerse, digamos, en los zapatos de la persona imputada y explicar con mucha claridad cuáles son los hechos objeto de investigación. Entonces, si ahí tenemos una persona que es analfabeta, la Fiscalía no puede utilizar unos términos muy técnicos, muy jurídicos, porque la persona no va a entender. Repito, la imputación no va dirigida al abogado, va dirigida al procesado. Y a pesar de que el abogado está ahí para garantizar los derechos del procesado y podría en un momento dado explicarle de qué se trata, eso no es obligación de la defensa, es obligación de la Fiscalía. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que decirlo de manera muy clara. Entre más sencillo sea el lenguaje utilizado, queda mejor hecha la imputación. O sea, la imputación no queda hecha mejor porque la Fiscalía hable más bonito. Es decir, la persona está siendo procesada porque se metió a la casa del vecino y se robó una gallina. Entonces la Fiscalía no puede decir, el día tal usted penetró de manera arbitraria a domicilio ajeno, tomando
o apropiándose de unas aves de corral. No puede, utiliza un lenguaje sencillo. Señor Fernández, usted el día 20 de enero del año 2021 se pasó, se voló la cerca a la casa del vecino y ahí había una gallina y usted cogió esa gallina y se la llevó. Usted sabe que ese acto de coger una gallina que no son suyas es un robo, ¿cierto? Bueno, ese acto se lo está atribuyendo la fiscalía y ese robo, como fue en la casa del vecino, constituye un delito que se llama hurto calificado. ¿Por qué? Porque usted penetró a la casa del vecino, entró a la casa del vecino y usted tiene prohibido legalmente violentar el derecho de su vecino ingresando a su casa. Es una manera muy sencilla. Yo creo que hasta ahí de pronto ya al final me está ya poniendo muy rimbombante. Entre más claro y más sencillo sea, queda mejor hecha la imputación. Y ese es un derecho legal y constitucional del procesado. Por si ustedes buscan el artículo 8, que habla del derecho a la defensa, que en su mayoría hace alusión a la defensa material, que ustedes saben ya la diferenciación entre defensa material y defensa técnica. Si ustedes buscan el artículo 8, ese artículo 8 claramente hace alusión a que la persona se debe informar los hechos por los cuales está siendo objeto de imputación de una forma clara, que la persona pueda entender cuáles son los cargos. Mire el literal, dice: conocer los cargos que sean imputados, expresado en términos que sean comprensibles, con indicación expresa que lo fundamenta. Si se llegase a hacer una imputación que no sea clara, se podría dar la nulidad de ese acto procesal porque el procesado no entendió. No lo entendió. Bien. ¿Quién lee, por favor, este diapositiva? ¿Quién nos hace el favor? Aclaración. Se advierte en la práctica judicial una confusión entre los presupuestos de la imputación y las presunciones que contiene la hipótesis delictual intimada. Toda imputación presupone la existencia de una acción directa en la mayoría de los casos que se afirma como ciertos e entendidos, conforme a la evidencia recaudada que prescindiblemente debe fundamentar la imputación. La imputación presupone como ciertas una o varias circunstancias objetivas preexistentes, lo que es muy distinto de presumirla. El homicidio presupone la preexistencia de un ser humano vivo. Por su parte, las presunciones que también integran la hipótesis delictiva conjeturan sobre el rol participativo del sujeto investigado. Las presunciones están contenidas en la imputación, no se agota en ellas. Es un razonamiento conjetural con contenido incriminatorio que afirma una circunstancia contingente que atribuye al imputado en forma hipotética. Las acciones o segmento conjetural significa que lo es con relación a la participación del sujeto y no con relación al hecho en sí mismo. El artículo 287 de la Ley 906 de 2000. Hay un punto, esto es vital y es de vital importancia en la práctica jurídica, porque hace tiempo se presentaba una situación que yo siempre he discutido con la Fiscalía. ¿Cuál es esa situación? Juan mata a Pedro y lo hace con arma de fuego. La Fiscalía nunca encuentra el arma con el que Juan mata a Pedro, pero solicita a la Brigada de Infantería Marina una prueba de si Juan tenía permiso para porte de armas, y como la Infantería Marina dice que Juan no tiene permiso para el porte de armas, entonces ya per se le imputa el delito de homicidio en concurso con porte ilegal de armas. A mí esta práctica jurídica me parece odiosa por parte de algunos fiscales por una razón muy sencilla, porque es que puede haber varias razones que expliquen ese impacto por arma de fuego. Una, partiendo de la base que de pronto pudo haber sido, no pudo haber sido Juan el que le disparara a Pedro. Sería una situación, una hipótesis jurídica, por lo tanto estaríamos imputándole un delito
sin tener el mínimo acervo probatorio que sería la existencia del arma. 2, porque puede ser que Juan haya matado a Pedro con la misma arma de Pedro, en un caso de una legítima defensa. Pedro le iba a matar a Juan, Juan le quitó el arma y le disparó primero. Y para eso no se necesita un permiso para aporte, porque yo no tengo permiso para aporte de arma, pero si a mí alguien me viene a matar con un arma de fuego, yo estoy defendiéndome, a mí no se me puede exigir que en el momento que yo le quité el arma tenía que tramitar un permiso de aporte para poderle disparar al otro. Eso es absurdo. Entonces, fíjense que hay circunstancias jurídicas que explicarían la existencia de un arma de fuego o simplemente la persona fue asesinada o la persona muere porque otra persona fue la que lo impactó. O sea, es decir, no necesariamente. Eso es un punto que se está debatiendo en el proceso, que no puede pasar acá. Por lo menos, en un caso, ahí dice el ejemplo en la diapositiva, en un caso de homicidio, si dice Juan asesinó a Pedro, se presume que Pedro al momento de que lo mataron estaba vivo. Es una lógica. ¿Ya? Por eso dice, se supone la preexistencia de un ser humano vivo. Eso se presume. Pero hay otras circunstancias que no se pueden entrar a presumir y que si van a tener una implicación jurídica, necesariamente tienen que precisarse por parte de la Fiscalía. Entonces, esa es una circunstancia que es vital y por eso es que es importante el artículo 287 que ya tuvimos la oportunidad de leer. Hablemos de la imputación en los términos de precisión. ¿Quién la lee, por favor? Es precisa cuando delimita exactitud tanto los aspectos objetivos como los subjetivos de atribución delictiva. Exige puntualidad y rigurosidad. Puntualidad en los hechos. Descripción de las coordenadas de tiempo y espacio que naturalmente delimitan y caracterizan. Rigurosidad en el rol que se atribuye al imputado. Que conozca qué acción se le recrimina o gestión se le indilga. En qué estribaría la ilicitud de su comportamiento y cuál es la participación subjetiva que él había impreso al acto. La imputación precisa permite al imputado ejercer su defensa material y al defensor seleccionar la estrategia procesal adecuada. No constituyen imputaciones precisas aquellas que se basan en hechos indefinidos, abstracciones y en generalizaciones. Yo he tenido siempre la discusión con la Fiscalía, sobre todo con las circunstancias de tiempo en el tema de la defensa de los delitos sexuales. ¿Por qué concretamente en los delitos sexuales? Porque son los delitos donde normalmente hay imprecisión en el tiempo y ese es un factor importantísimo para la defensa. Generalmente yo veo imputaciones hechas por la Fiscalía en donde dice que la ocurrencia del hecho no precisa una fecha, sino cuando la niña tenía 8 años. Que la niña denunció a los 15 años que cuando tenía 8 años su tío la tocaba. Entonces uno dice, oye, pero ¿dónde está la precisión en el tiempo? Porque cuando ella tenía 8 años son 365 días durante el tiempo que tuvo 8 años. Es decir, desde que cumplió años hasta que los 8 hasta que cumplió los 9. Pero ¿qué día fue? ¿Y por qué esto es tan importante para la defensa? Porque uno como defensor puede determinar, por lo menos a mí me dice, no, el profesor cometió el delito el día 20 de noviembre del año 2021 en la ciudad de Sincelejo. Yo puedo probar que ese día no estaba en Sincelejo, sino en Barranquilla o en Montería o en Bogotá. Si a mí me precisan una fecha, yo puedo saber dónde estaba yo ese día. La impuntualidad o la imprecisión en cuanto a una circunstancia tan importante como el tiempo, a mi juicio, vulnera el derecho de defensa. Ese es un aspecto que es trascendental. En el mismo sentido, alguien de 8 años, el año tiene tantos días, y si fue accedida o el tipo de delito sexual que haya pasado en repetidas ocasiones, o sea, las posibilidades de que recuerde, no sé. No, yo entiendo tu punto, y no te lo discuto, claro. De pronto el problema fue que como pasó tanto tiempo, o sea, no es lo mismo que hayan de pronto encontrado al señor violando a la niña de 8 años y ya, entonces ya se tiene
claro qué día fue, a que fuera de pronto un acto repetitivo en donde no se podía establecer. Pero sí hay circunstancias que de pronto de una u otra manera permiten circunscribir una circunstancia a un momento. Por ejemplo, que la niña diga, por citarte un ejemplo, en Navidad, ese día en Navidad, yo fui donde mi tío, porque mi tío siempre me daba regalo de Navidad, y cuando llegué a la casa mi tío estaba solo, y entonces mi tío aprovechó, mientras que me daba la muñequita que me iba a regalar, aprovechó y me bajó los panties y me tocó. Sí me explico. O sea, no siempre sucede que haya la posibilidad de precisar, pero es que eso se ha vuelto un tema generalizado. Y entonces ya la excepción se convirtió en una regla general. Entonces, es muy complicado tú encontrar en un delito sexual en donde te determinen un tiempo o una fecha. Y eso dificulta el derecho de defensa. Lo complica mucho. Porque finalmente, si el hecho no sucedió, yo recuerdo un caso que tuve en una ocasión en donde, gracias a Dios, esa persona, por motivos de trabajo, se fue 2 años para Cartagena, y en esos 2 años no vino a Cincelejo. Bien, la esposa lo iba a ver allá. Era un caso de un señor que le estaban atribuyendo de haber realizado actos sexuales contra una hijastra, pero la niña ubicaba el hecho cuando ella tenía 11 años. Y resulta que ella había tenido 11 años, ponte tú, en el año 2010, y en ese año 2010, 2009 y 2010 la persona estaba fuera de la ciudad y no había llegado nunca más a Cincelejo. La duró 2 años sin venir a Cincelejo. Y eso fue lo que lo salvó. Pero lo salvó porque no estuvo en todo el año. Y nosotros presentamos certificaciones laborales que determinaban que esa persona estuvo allá, testimonios de familiares que efectivamente precisaron que esa persona había durado 2 años sin venir a la ciudad, etc. Pero ¿qué pasaría en una circunstancia diferente? Vamos a suponer que el tipo haya estado medio año en Cincelejo. Entonces lo hubiesen podido condenar siendo inocente por la imprecisión en el tiempo. Entonces yo entiendo la posición que tú dices, y es cierto, sí, es muy complicado, pero es que la fiscalía es la que tiene que probar. La persona está revestida de una presunción de inocencia. Entonces trate de ubicar, es que no hacen ni siquiera el esfuerzo de ubicar. ¿Para qué día fue eso? No, uno puede ubicar el año por etapas, por momentos. Por ejemplo, uno dice a veces cuando uno está echando un cuento, no, para la época de Semana Santa, entonces uno está circunscribiéndolo en una época, para la época de Navidad, por los días de Halloween pasó tal cosa, como 3 días después de mi cumpleaños pasó tal cosa. Es decir, el año tiene muchas, o que la niña diga, en vacaciones de mitad de año, ya por lo menos eso circunscribe en un momento temporal. No, vacaciones en mitad de año se dan entre junio y julio, entonces eso lo circunscribe por lo menos en una época. O durante la semana de receso de octubre, eso lo circunscribe en un momento. Pero es que es una cosa abstracta. Cuando tenía 8 años, y más, hay unos que dicen ni siquiera eso, cuando tenía entre 7 y 8 años, peor. Uno dice, bueno, ¿a los 7 o a los 8? ¿En qué momento fue? Entonces ese es el tema de la precisión. Bien, vamos a adelantar un poco porque ya básicamente estas diapositivas ustedes las van a mirar. Vamos a mirar cuándo son nulas las imputaciones. Miramos estos 3 puntos que aparecen aquí. Dice, ¿son nulas las imputaciones qué? 2 puntos. Son nulas las imputaciones que, primero, no circunscriben la conducta dentro de puntuales coordenadas de tiempo, modo y espacio. Segundo, que contienen referencias vagas a las circunstancias en que se habría tentado o consumado el delito. Tercero, el requisito de que la imputación sea circunstanciada y específica abarca la descripción y atribución de las circunstancias preexistentes, concomitantes y sobrevinientes de los demás protagonistas del hecho. Aquí está claro lo que ya hemos venido señalando en cuanto a que la ausencia de puntualidad o especificación en la imputación genera nulidad por violación al derecho de defensa. Bien,
Vamos a adelantar un poco. Aquí, leamos este punto que es importante. ¿Quién lo lee, por favor? Imputación integral o completa. Para que lo sea, debe contener 3 aspectos como mínimo para satisfacer este requisito. Un aspecto objetivo. Se satisface la descripción acabada de los aspectos materiales que caracterizan el hecho, igualmente señalando circunstancias de tiempo, modo y lugar. Un aspecto subjetivo. Se refiere a la conducta atribuida al imputado. Esta se cristaliza en el resultado originado por esa acción, pero igualmente interesa aspectos interiores, subjetivos del tipo penal. Un aspecto normativo. Relación de subsunción entre la conducta y la norma. La imputación integral debe atribuir la totalidad de todos los aspectos fácticos que permitan colegir a la defensa y al propio imputado qué norma o normas penales podrán aplicarse al hecho investigado. La parte final de hechos sobrevinientes también, profesor. Sí, señora. Hechos sobrevinientes podrán integrar lo que se denomina una imputación supletoria. No así las circunstancias ya conocidas al atribuir el hecho que obligan a su comunicación. Miren algo importante acá en este último punto, que pensé que cuando yo había hecho alusión al ejemplo de la violencia intrafamiliar, pensé que de pronto alguien me iba a hacer esa pregunta. Estaba como esperando. Y bueno, no la hicieron. Entonces, cuando lleguemos a esa diapositiva, hablo del punto. Juan ataca a Pedro con un arma blanca. Le da 6 puñaladas. Pedro es llevado a una unidad médica, a un hospital, es sometido a una cirugía y Pedro no muere. A Juan le imputan la conducta de tentativa de homicidio. Pero resulta que después de imputado, Juan, a los 4 días, producto de las heridas que no habían sanado como consecuencia de perforación de varios órganos vitales, Pedro muere por una falla sistémica. Ya le habían imputado tentativa de homicidio. ¿Será que la modificación de la conducta de tentativa de homicidio a homicidio, porque ya murió, necesariamente tiene que volver a imputarse, sí o no? Se escucha a mi hijo cantando allá. Salomón, sí, muy bello. Pero... ese muchacho va a ser que salió a la familia Rodríguez. No pregúntenle a ella más, y él que viene siendo primo de mi esposa. ¿Quién me contesta la pregunta? Con base a lo que dice al final de la diapositiva, que habla de una imputación supletoria, no sé, podría decirse que no sería necesario, que ya se había mencionado desde el principio. O sea, no sé, profesor. Claro, entonces en este caso no se está vulnerando el núcleo fáctico, porque fíjense que la Fiscalía en ese momento ha debido manifestar que esa persona en ese momento se encuentra en grave peligro de su vida, se encuentra todavía en la unidad de cuidado intensivo, que no ha muerto, ¿ya? Pero tiene en alto riesgo de peligro su vida, que en cualquier momento podría morir, pero que en ese momento se le atribuye la imputación a título de tentativa de homicidio, como quiera que la persona siga con vida. Entonces resulta claro que son circunstancias que claramente no afectan el núcleo fáctico, pero ya otras circunstancias diferentes se podrían atribuir. No se podrían atribuir sino por una nueva imputación o hechos sobrevinientes, como por ejemplo Juan llegó a un lugar para rematar a Pedro y lo mató. O sea, ya eso es otra acción y obviamente no puede estar dentro de la misma imputación. Tiene que hacerse una imputación adicional y después establecerse una conexidad. ¿Está claro? Bien. Bueno, la imputación, en cuanto a la oportunidad para realizarse la imputación, claramente que la Fiscalía va a realizar la imputación siempre que tenga ya los elementos materiales probatorios que permitan, los términos del artículo 287, inferir razonablemente que el imputado pudo haber sido autor o partícipe, y esto se tiene que dar obviamente antes de que la conducta haya prescrito.
hay unos pronunciamientos jurídicos que dicen, como antes de la imputación estamos todavía en etapa de indagación, que señalan que la etapa de indagación no debe durar más de 2 o 3 años y que si no se ha podido identificar los elementos estructurales de la conducta o quién es su autor o partícipe, la conducta necesariamente debe entrarse a archivar. Porque el indiciado, no puede estar indefinidamente vinculado a un proceso. Yo tengo un policía que estoy defendiendo un caso en donde supuestamente hubo una presunta concusión y él me dice, doctor, ya yo llevo 3 años en este tema, yo tengo retenido mi curso de ascenso en la policía porque tengo esta investigación y yo no puedo durar toda la vida vinculado aquí sin que la fiscalía tome una decisión conmigo. Ya hace poco presentamos un documento solicitando a la fiscalía que se pronuncie si va a imputarlo, no va a imputarlo, va a archivar, no va a archivar, va a precluir, ¿qué va a hacer con él? Porque la persona no puede estar indefinidamente vinculada a un proceso. ¿Vale? En cuanto al contenido de la imputación, ya lo miramos en el artículo 288, entonces básicamente una especificación de aspectos que hacen parte de ese artículo. Ya ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, no voy a hacer referencia a él. Esta sentencia, yo les sugiero que la lean. Es una sentencia que es bastante importante en cuanto a lo que es, ahí está la referencia de la misma, en cuanto a lo que es la posibilidad de entender la imputación, cuándo se debe formular la imputación, cuáles son los criterios que se deben tener en cuenta al momento de formular la imputación. Le serviría de complemento a lo que ya hemos venido señalando acá, en cuanto a que la imputación debe ser fáctica, jurídica y probatoria. El papel del juez de control de garantía en la imputación es básicamente un papel de respeto de los derechos y garantías fundamentales del indiciado y de la víctima. Debe proteger que la imputación haya sido dentro de las 3 esferas, fáctica, jurídica y probatoria. Igualmente debe garantizar el derecho de defensa, permitiendo a la defensa hacer observaciones de la imputación. Yo como defensor puedo realizar observaciones. Si yo veo que a mi defendido le están atribuyendo un delito de hurto calificado y agravado y a mí no me están señalando las circunstancias de calificación o de agravación de la conducta, yo puedo expresarla o pedirle a la fiscalía que las precise. Diga cuál fue el punto. Yo recuerdo hace poco ya, hace un año, yo tuve una imputación que recuerdo que hice como 3 observaciones porque la fiscalía no había precisado cuál era realmente el hecho objeto de reproche. Había habido una falsedad en unos documentos, pero la fiscalía le estaba indicando a esta persona que había impreso los documentos y ese documento no hace parte de los presupuestos fácticos del delito de la falsedad en documento público. Si la fiscalía dice que él imprimió porque se imprimieron en su usuario, ya porque eso queda en sistema, y supuestamente eso se imprimió en su usuario, la pregunta es, ¿qué conducta punible es esa? O sea, ¿cuál es el comportamiento punible que se le puede atribuir a la persona por el hecho de imprimir un documento que ya estaba hecho en su sistema por otra persona? Entonces, si se le está indicando solamente la acción de imprimir, eso no es delito. Y ahí nos quedamos enfrascados en una discusión por ese punto en concreto. Entonces, fíjense que es importante desde este punto de vista que el juez de control de garantía entre a hacer una revisión. Ojo, el juez de control de garantía no va a aprobar la imputación porque finalmente es un acto de mera comunicación. Es lo que va a vigilar materialmente la imputación y que se dé respetando los presupuestos normativos establecidos en los artículos que ya hemos venido leyendo. Por eso la sentencia señala que el juez no es un simple observador. La sentencia 25724 de octubre de 2006. El juez no es un simple observador. El juez tampoco va a controlar ni va a hacerle el trabajo a la fiscalía. Él lo que tiene es que salvaguardar los principios de estricta legalidad, los principios de estricta tipicidad de la conducta y el principio de legalidad de las penas, porque tampoco el fiscal puede establecer una pena diferente a la que establece el legislador. Entonces, digamos que el juez, a pesar de que no tiene un papel protagónico dentro de la audiencia, porque el papel protagónico finalmente lo tiene la fiscalía, que es la que hace el acto de comunicación, sí va a tener un papel de preponderancia en cuanto a la protección específica de derechos y garantías fundamentales. Hay otra sentencia que también sugiero que por favor la lean, que es la 31.115 del 16 de abril del año 2009,
En esta sentencia, la Corte hace una relación, o más bien, la Corte expresa aspectos importantes de la imputación como la legalidad de la misma y el papel o el control que ejerce el juez de control de garantía sobre el papel de la Fiscalía en el sentido de que la imputación sea precisa, clara y explique los elementos cognitivos o constitutivos de la conducta que se le está imputando. Y en ese sentido, el juez puede solicitarle al fiscal que aclare aspectos de la imputación que no aparezcan de forma expresamente definida en el acto de comunicación. Entonces, es una sentencia bastante interesante. Les sugiero que como complemento de la clase la lean. Y bueno, ya aquí ya entramos a lo que son los hechos jurídicamente relevantes, que ya tuvimos la oportunidad de verlos cuando hablamos de la acusación. Preguntas, muchachos, relacionadas con la imputación. Aquí en el documento este que les envié, voy a compartir. Ustedes están viendo, ¿no? Se siguen viendo documentos, ¿no? No. Ahora no sabe nada. Tu pantalla. Vemos la Ustedes no pantalla. están viendo. Hasta menos solamente. Bien. En cuanto al. Pero es que no es el libro yo de. ¿Será que lo quité? Parece que sí. En este libro de técnicas del juicio oral, que a ustedes, como les digo, lo tienen en la plataforma. Si tienen algún problema o no está en la plataforma, creo yo que está en la plataforma porque yo lo monté. Pero si de pronto no lo ven, me avisan y se les vuelve a montar en la plataforma. En este libro, concretamente en la página 113, es la que hemos venido viendo sobre la imputación, luego de señalar cuáles son los partícipes en la audiencia y de aclararnos todo lo de la contumacia, etc., el documento hace un relato del desarrollo de la audiencia, o sea, qué se hace en desarrollo de esta audiencia. Hace una explicación pormenorizada de cada uno de los momentos de la audiencia, en el cual claramente a la persona se le da al final la oportunidad de aceptación de cargos y al final el juez toma varias decisiones. Una, declarar a la persona formalmente imputada, determinar si la persona aceptó o no aceptó cargos, ¿ya? Que en este caso de aceptar cargos el juez tiene que determinar que si la persona lo está haciendo de forma libre, consciente, voluntaria, que es uno de los aspectos que yo lamento más del cambio legislativo. Otro aspecto, el que tiene que ver con la declaratoria de contumacia, si sucediere, ya ustedes saben en qué caso se declara la contumacia. Y otro aspecto es unas decisiones en relación a la imposibilidad que tiene la persona, ya lo habíamos dicho, de enajenar bienes durante el término de los 6 meses contados a partir de la imputación. Recuerden que a partir de ese momento la Fiscalía le comienzan a correr los términos del artículo 175 y 294 para la formulación de la acusación. Y en caso de que la persona le imponga una medida de aseguramiento y la Fiscalía no haga caso del artículo 294, daría lugar a la posibilidad de una libertad por vencimiento de términos diferentes a la que establece el artículo 317. Entonces, no procede recurso. Otro aspecto importante, esto es un acto procesal de mera comunicación, por lo tanto, como no hay decisión jurídica que afecte ningún tipo de derecho, la imputación no es susceptible de recurso. La ausencia del abogado, del defensor, en una imputación se entenderá como una violación al derecho de defensa que provoca nulidad. Eso es otro aspecto que me parece importante resaltar. Bien, hasta aquí lo relacionado entonces con la imputación. Yo voy a suspender ahora la clase porque tengo que conectarme a las 8 a una audiencia que tengo de control, precisamente de control de garantías, que solicitó la Fiscalía, y voy a conectarme. Pero quiero que por favor tengan la bondad de leer en este periodo vacacional. Pueden coger 31 a las 11:30 de la noche, se sientan en su casa, se ponen a leer para que reciban el año estudiando. Pueden leer o deben leer, por favor, lo relacionado con la parte final del artículo de la página 113, 114, que habla de solicitud, modificación o revocatoria de la medida de aseguramiento, que es con el tema que arrancamos cuando retornemos las clases. ¿Ya?
todo lo que tiene que ver con solicitud, modificación o revocatoria de la medida de aseguramiento, que se encuentra más o menos como hasta la página 118, más o menos. Sí, 116. Entonces, lean por favor desde la página 113 a la 116 de este libro, que repito, lo pueden mirar en la plataforma. Profe, yo no lo veo en la plataforma. ¿Dudas con respecto a lo que hemos dicho? No está en la plataforma. Andrea, revisa por favor si el libro está en la plataforma. Estoy buscando y por lo menos Si no con está, ese título no está. ¿No? ¿Técnicas del proceso oral? ¿No está? No, con ese no está. Incluso hay uno sobre audiencias preliminares, pero no este. Bueno, Andrea, por favor me recuerdas para enviártelo hoy, para que entonces me recuerdes subirlo a la plataforma, ¿vale? Para que quede hoy montado en la plataforma, para que ellos tengan la oportunidad de verlo. Entonces, muchachos, les pregunto de la clase que escucharon por YouTube sobre imputación, o del complemento que hemos dado hoy relacionado con audiencias preliminares. Recuerden que estamos dando las audiencias preliminares de trámite. ¿Tienen alguna duda con respecto al tema? ¿O todo quedó muy claro? Todo claro, profesora. Todo claro. Bien, muchachos. Bien, les agradezco mucho entonces su atención. Bueno, como yo creo que ya no tenemos más clases hasta Navidad y Año Nuevo, les deseo a todos ustedes una feliz Navidad. Que Dios me los siga bendiciendo, me les siga dando salud, vida, prosperidad. Todos esos deseos de su corazón se les cumplan, y que este nuevo año que viene sea para ustedes de muchísimas bendiciones, de muchísimas enseñanzas, de muchísimos aprendizajes, de muchísimas experiencias buenas en su vida, para que todas las cosas sigan avanzando de forma favorable en su familia y en sus relaciones interpersonales. Mando un fuerte abrazo, los aprecio infinitamente y les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, profe. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Bien, muchísimas gracias por todo. Quedamos entonces pendientes. Espero que el otro año vengan más participativos, con más chispa. Yo siento que esto